privilegio que el Señor me permita otra vez nuevamente estar aquí, traer un mensaje de parte de Él. Vamos a orar para que el Señor me ayude a mí a exponer lo más claramente posible el mensaje que traigo y que cale en el corazón. Es un mensaje más dirigido a enseñanza. Yo hablaba un día estos con el pastor que una de las cosas, creo que es la línea que nosotros llevamos en esta congregación, en todas las veces que nos paramos aquí, traemos predicación, por supuesto, pero basado en la enseñanza, porque queremos entender lo que el pueblo de Dios pasó en el tiempo pasado para aplicarlo a nuestra vida, entender cómo Dios le habló a ese pueblo, cómo Dios actuó en ese pueblo, y de ahí nosotros podemos entender y comprender verdaderamente quién es nuestro Dios, cuál era su carácter. Es ahí donde podemos realmente aprender de Dios. Entonces vamos a pedirle a Dios que el mensaje que hoy traemos sea bien clarito, que Dios me ayude a mí. Señor, te damos gracias, Padre bueno y santo, gracias Dios por este privilegio, Señor, que me has permitido, Señor, de estar aquí y traer tu palabra, Señor, aún sin merecerlo, porque no merezco, Señor, siquiera hablar de ti, porque somos pecadores, Señor, que lo único que merecíamos era el infierno, Señor, pero tu misericordia, Señor, es tan grande y tan buena, Señor, tan poderosa, Señor, que nos has permitido, Señor, llegar hasta este lugar, Señor, porque no estamos aquí por nuestra voluntad, Señor, porque estaríamos, Señor, en cualquier otro lado, Señor, pero tú nos has traído, tú nos has cambiado el corazón, Señor, para venir a escuchar de ti, aprender de ti, conocerte más, Señor, aprender de ti, Señor, para honrarte como tú quieres ser honrado, Señor, porque ese es el fin, Señor. El aprender de ti no es para que nosotros nos jactemos de que sabemos mucho, Señor, sino que es aprender, Señor, para hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta noche. Te ruego que nos bendigas, Señor, con tu palabra y que traiga, Señor, un mensaje claro, Señor, a la vida de cada uno de nosotros, Señor, así como tú has venido a mi vida y me has hecho entender este mensaje, Señor, que también lo haga con mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, traigo un mensaje que trae mucha Biblia. Vamos a leer mucho, espero, bueno, Johnny pone ahí normalmente los versículos, vamos a ver si yo creo que va a tener que ponerle porque son bastantes versículos que vamos a leer. Entonces, ahí no creo que dé mucho tiempo a todos a estar buscando, porque vamos a leer una historia que ahí sí vamos a estarnos un buen rato, pero luego vamos a viajar por varias partes de la Biblia. De hecho, vamos a viajar desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo digo literalmente. Vamos a viajar por toda la Biblia para entender un mensaje que Dios dio desde el principio y que culmina en Apocalipsis, entendiéndolo que Dios trae una línea. Dios no tiene un plan B. Dios trazó un plan desde el inicio y ese plan va a concluir hasta el final de los tiempos. Entonces, como decía en la oración, que el Señor me ayude. El título que le he puesto a este mensaje le puse: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero curiosamente este versículo, este texto es parte de un versículo hablado en un contexto de matrimonio, pero no vamos a hablar de matrimonio, porque en Efesios capítulo 5, verso 31 habla de matrimonio. Sin embargo, si lo leemos con cuidado, vamos a darnos cuenta que el matrimonio es la figura de algo más grande,
la figura de la relación entre una pareja, hombre y mujer, que han contraído matrimonio, pero que solamente es parte de algo que Dios quiso mostrarle al hombre, que es superior. Y ahí mismo lo dice, vamos a leerlo, verso 31 de Efesios capítulo 5, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiero que tengamos esto bien claro, o sea, el énfasis va a ser en una sola carne. ¿Por qué? ¿A qué se refiere una sola carne? Se refiere a unidad. Ahí, bueno, con el pastor hemos aprendido, yo creo que todos lo sabemos, la palabra es ejab, que es una unidad compuesta. Son dos personas, pero ahora es como si fueran una sola. Pero el verso 32 dice así: grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? Dice: mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Vamos a dejar eso por ahí y vamos a continuar. Vamos a irnos a Génesis capítulo 48 y vamos a ver una profecía que está en este capítulo. Esta profecía es cuando Jacob se dio cuenta que José estaba vivo. Ya José tiene sus dos hijos, Efraín y Manasés, y José le trae a Jacob, que en este momento ya es llamado Israel, ya Dios le había cambiado el nombre a Israel, y le trae a sus dos hijos para que los bendiga. Entonces se da una situación que José no entiende en ese momento. Yo no sé si Israel lo entendía por qué era así, pero por supuesto que venía de parte de Dios. Vamos a leerlo en versículo 17. Vamos a brincar una partecita porque yo solamente quiero llegar a un punto ahorita lo vemos. ¿Y qué es lo que se da en ese momento? Génesis 48, 17. Dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Bueno, resulta que la mano derecha siempre iba al primogénito para dar la bendición. En este caso Manasés era el primogénito. José tiene esto muy claro y lo primero que ve cuando Israel pone su mano derecha sobre Efraín y dice: no, esto está equivocado, eso no es así. Pero leamos porque vea lo que sucede. Y dice: le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiar de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. O sea, lo que le estaba diciendo a Israel era: estás equivocado, esto no es así, padre, es al revés. Efraín es el segundo, Manasés es el que le toca la primogenitura. Pero todos aquí yo creo que sabemos que Dios nunca le ha interesado la primogenitura. Lo vemos desde el principio. Cuando Abraham tuvo su primer hijo, que era Ismael, él era el primogénito, hijo de Abraham, pero ese no era el que Dios había escogido. Cuando nació Jacob y nació Esaú era el primogénito, pero Dios escogió a Jacob. Y así a lo largo de toda la historia hemos visto que Dios ha roto lo que el hombre cree que es lo correcto. Bueno, en este caso José tiene en su mente que Manasés es el primogénito, pero Israel dice que no. Ve al verso 18: y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, hablando de Manasés. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, hablando de Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Quiero que le pongamos mucha
mucho énfasis a esta palabra, multitud de naciones. Esto lo hemos aprendido, bueno, el pastor nos ha dado esa enseñanza. Esta palabra, multitud de naciones, en hebreo es Melao Goim. Esa es la palabra. Y significa eso, multitud de naciones o plenitud de gentiles. Podría traducir también. Ahora sí, dejemos eso ahí y más adelante vamos a volver para saber por qué es que estoy yendo a este texto. Vamos a irnos a Primera de Reyes, capítulo 11. Porque en Primera de Reyes, capítulo 11, para ir adelantando un poquito, es donde inicia el proceso de esta separación. Porque si vemos Efraín, necesitamos saber quién es Efraín, porque si no, no vamos a entender absolutamente nada de lo que está hablando la escritura. Tenemos que entender quién es Efraín y por qué se habla tanto de Efraín en la escritura. Lo habla Jeremías, lo habla Isaías, lo habla Oseas, habla de Efraín. Pero tenemos que saber quién es Efraín, porque dice que de Efraín es que viene la multitud de naciones, y tenemos que ver dónde se repite esa palabra para saber quién es. Una de las cosas que el cristianismo ha hecho en nuestro tiempo es desechar el Antiguo Testamento como nuestro diccionario. Vamos al Nuevo Testamento, interpretamos el Nuevo Testamento a la luz del contexto de nuestra vida actual, y eso es totalmente erróneo. Nosotros tenemos que entender el Nuevo Testamento yendo al Antiguo Testamento y viendo a ver qué significa aquello que se dijo. Cuando Pablo habla, o cuando cualquiera de los escritores habla, no habla palabras nuevas. Todo lo que ellos dicen está basado en lo que ya se dijo, y ahora lo vamos a ver. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1. Hablando del rey Salomón. Primero voy a hacer una pequeña introducción con el rey Salomón. Rey Salomón, el hombre más sabio. Hablando de los seres humanos, por supuesto que Jesús está superior, excluyendo a Jesús, porque Él es Dios. El hombre más sabio de toda la tierra. Dios le dio la sabiduría que incluso venían a escucharlo gentes de otras tierras. Le dio riqueza, le dio todo lo que un hombre pudiera anhelar o necesitar. Ahora nos vemos en lo que va a suceder, porque este hombre, el más sabio del mundo, comete un error muy grave, o varios errores. Vamos a verlo. El verso 1 dice: pero el rey Salomón amó además a las hijas de Faraón y a muchas mujeres extranjeras. Dios le había dicho a Salomón que él no podía juntarse con mujeres extranjeras. Le había dicho que no podía volver a Egipto y que no podía comprar caballos. Bueno, las tres cosas las rompió, pero en este texto él hace énfasis en esto, que Dios le había dicho que no se juntara con mujeres extranjeras. Sin embargo, dice, Salomón amó, dice, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas. Ya Dios le había advertido a Salomón que no podía juntarse con mujeres porque iban a desviar su corazón, y aquí mismo lo dice: ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Y estas pues se juntó Salomón con amor. Y se enojó Jehová contra Salomón, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto has habitado esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Conozco personas creyentes, incluso de muchos años, que han obviado o han pasado por alto, más bien, bueno, no sé si significa lo mismo, creo que sí, es verdad, han pasado por alto esta parte de la ruptura de lo que fue Israel. O sea, como
como que no han hecho un estudio profundo verdaderamente y han creído que Israel es el pueblo que está allá y solamente es ese. Israel es los judíos, porque he escuchado muchos, incluso a pastores, diciendo que la ley se le dio a los judíos, cuando eso es un error gravísimo, porque bajo el monte Sinaí no estaba solamente la tribu de Judá, habían 12 tribus, habían extranjeros, toda la gente que había salido de Egipto. Entonces decir que los israelitas son los judíos, estamos equivocando el mensaje. Y hay muchas cosas, hay mucha escritura que no estamos entendiendo porque no entendemos esto. No entendemos que lo que se escribió allá no solamente no era solamente para los judíos. Había más que solamente los judíos, había más pueblo. Entonces aquí es donde quiero tratar de ser lo más claro para no enredar. Yo creo que la misma escritura se va a ir explicando a sí misma, no necesito hablar tantísimo, entonces vamos a seguir leyendo. Dice que Dios le dijo: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿De cuál siervo se está hablando? De Roboam. No, perdón, de Jeroboam, siempre se me enreda. Roboam es el hijo de Salomón y Jeroboam es el siervo de Salomón. Dice que va a romper el reino por cuanto Salomón desobedeció y trajo idolatría. ¿Por qué? Porque su corazón se había desviado por la cantidad de mujeres que trajo a su vida, que Dios le había dicho desde el principio que no lo hiciera. Entonces a mí se me hacía increíble. Yo digo, bueno, qué extraño, ¿verdad? Un hombre con tanta sabiduría y no pudo frenarse, no pudo decir que no cuando estaba a tiempo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo para entender el mensaje, porque ese no es el centro del mensaje. Vamos a brincar al verso 29 de Reyes 1. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam, es el siervo de Salomón, de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, siloita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, representando las 12 tribus de Israel. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. 10 tribus para Jeroboam, y quedaban 2 para Roboam, el hijo de Salomón. Verso 37. Yo pues te tomé a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma. Hablándole Dios a Jeroboam. Esto es lo que Dios le dice a Jeroboam, después de que dice que le va a dar 10 tribus. Dice: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si Dios mismo nos dijera estas palabras? Si ustedes obedecen, si ustedes hacen eso, estamos hablando que Dios, hablándole prácticamente directamente a él a través del profeta, pero era una promesa para él, directo. No estoy diciendo que Dios no nos dio las mismas promesas. Dios nos dijo: yo te bendeciré si andan conforme a mi ley. Pero esto que él le dijo era directamente a él,
y le dijo, si usted anda en mis caminos, si usted me obedece, yo estaré contigo y afirmaré. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo Jeroboam actúa. Dice, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. El 40 dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. Entonces, esto llegó a oídos de Salomón y parece ser que no le gustó para nada. A pesar de que Dios era directamente el que le había dicho a Jeroboam que el reino iba a ser roto y le iban a corresponder 10 de las tribus, Salomón se da cuenta y dice que lo persigue para matarlo. Entonces él huye a Egipto. Vamos a brincar a Primera de Reyes capítulo 12, que continúa la misma historia, porque la Biblia no está dividido por capítulos, eso ya lo hemos aprendido, solo que alguien le puso ahí para nosotros guiarnos, pero sigue la misma historia. En el verso 1 dice, Roboam fue a Siquem. Roboam ese es el hijo de Salomón, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. O sea, las 12 tribus habían venido para hacerle rey a Roboam, pero Dios había dicho que no iba a ser así, que Roboam no iba a reinar sobre las 12 tribus, sino que 10 iban a ser para Jeroboam y solo 2 le iban a corresponder a Roboam. Espero que no se les esté haciendo un enredo con los nombres, que ya manejen más o menos este tema, porque si no a veces se le hacen un colocho con los nombres y no sabe cuál es cuál. Roboam entonces es el hijo de Salomón y todo el pueblo había venido para hacerlo rey, pero algo tenía que suceder porque Dios había dado una promesa, que no todo Israel iba a ser gobernado por su hijo, sino que le iba a dar al siervo de Salomón, le iba a dar 10 tribus. Cuando entonces Jeroboam se dio cuenta, porque él estaba en Egipto, se dio cuenta, fue avisado probablemente, y lo mandaron a llamar. Entonces vino el pueblo de Israel y se juntó con Jeroboam a hablar con Roboam. ¿Hablar de qué? Bueno, estaba sucediendo, que ahorita lo vamos a ver, que había unas cargas que estaba imponiendo, desde que Salomón estaba sobre el reinado, estaba imponiendo unas cargas muy pesadas sobre el pueblo. Entonces el pueblo se agarra de Jeroboam para hacerle una petición, ahora que supuestamente ahora Roboam iba a reinar sobre Israel, hacerle una petición. Y vamos a ver cuál es la petición que viene a hacerle el pueblo junto con Jeroboam. En el verso 4 dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces viene Roboam y consulta con los ancianos que habían estado junto con el rey Salomón, personas que se supone que son sabias, y le dieron un consejo muy sabio. Le dijeron que sirviera al pueblo. No lo voy a leer todo para no hacer tan larga la historia. Que viniera al pueblo y que él le sirviera, y que si él hacía eso, el pueblo iba a corresponderle y ese pueblo iba a ser fiel. Pero resulta que Roboam oyó esa voz de los ancianos y no quiso quedarse con ese mensaje, solamente escuchó el consejo, pero no se quedó ahí, sino que fue con los jóvenes a ver qué le decían los jóvenes. Creo que no fue muy sabio, que digamos, porque en cualquier cultura se sabe que la sabiduría está en las personas más ancianas, es los que han pasado todo el trayecto de su vida y saben las cosas que han ocasionado dificultades en la vida, y saben tomar decisiones que ya en el pasado ellos las han tomado. Sin embargo, él va a los jóvenes y ¿qué le dice? Bueno,
haga una cosa, agarre, y Salomón tuvo un peso fuerte, o sea, puso un peso fuerte sobre el pueblo. Sin embargo, usted lo que va a hacer es que les va a decir que usted va a hacerlo, va a poner un peso más pesado, o sea, va a ponerlos en más servidumbre de lo que Salomón lo tenía. Vamos a ir al verso 11, a brincarnos un poquito ahí el verso 11 para leer y ver un poquito cómo va la historia. Dice: ahora pues mi padre os castigó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esa fue la decisión que Roboam terminó aplicando, no la que le había dado los ancianos, sino el consejo que le dio a los jóvenes. Ahora, ¿por qué Roboam tomó esta decisión? A veces podríamos pensar, bueno, que Roboam, ¿cómo no utilizó la cabeza y analizó que lo sabio era escuchar a los ancianos? Sin embargo, si nosotros nos vamos un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta por qué. Ya casi llegamos ahí. El 13. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Y no oyó el rey al pueblo, el verso 15, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra de Jehová había dado por medio de Abías, Siloita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, fue porque a Roboam le dio la gana. Sí, eso no podemos, lo que no podemos hacer es quitar la responsabilidad humana. Por supuesto que fue responsable de tomar una mala decisión. Sin embargo, sabemos que nuestro Dios es sabio, sabemos que nuestro Dios es soberano, tiene el control de todo, y aún lo que nos parece tan ilógico, tan feo, tan malo, Dios lo usa para bien. Dios aquí empieza a romper el reino en dos, y a veces es feo, porque no lo veamos solamente como algo que sucedió allá hace mucho tiempo y esto no volvió a suceder. No, la iglesia se sigue rompiendo una y otra vez, pero hay motivos por los que Dios hace esto. Y aun cuando las cosas sean feas y no entendamos por qué Dios a veces separa a un grupo, en esta congregación esto ha sucedido, no sé si sucederá más, pero lo que sí estoy seguro es que Dios ha estado detrás de eso. Dios aparta a un grupo porque son mejores o peores, no. Dios aparta a un grupo porque Dios va a tener un trato especial con uno y va a tener un trato con el otro. Dios sabe por qué, Dios permite, pero esto ha venido, la iglesia ha venido rompiéndose una y otra vez. Pero quiero que lleguemos al final con que tengamos en mente el título que yo le puse, porque eso es lo importante, que tengamos siempre en mente, y al final vamos a entender por qué. El título es: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Tengamos ese título en mente, porque a pesar de las cosas que nosotros podamos ver feas y que a veces no entendemos, por encima de eso hay un Dios que ha decidido hacer todo en uno, hacer una unidad que no se rompe con nada. No existe nada que pueda romper eso, pero eso lo vamos a ver más adelante. El verso 17 del capítulo 12, continuamos leyendo, dice: pero reinó Roboam
sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Quiero sacar una aplicación de acá. ¿Por qué fue que fue apedreado? Dice que envió a Adoram. Adoram era el que estaba sobre los tributos, o sea, el que cobraba. Había un problema porque Salomón construyó un imperio, podría decirlo así, construyó un templo que estaba forrado literalmente en oro. Su palacio estaba a la par del templo. Eso no cuesta poco dinero. Salomón se endeudó con pueblos vecinos, incluso hay uno que le ofreció unas tierras y cuando llegó no era lo que Salomón le había ofrecido. Bueno, no sé qué habrá ofrecido Salomón, pero no le pareció lo que había dado. Entonces, Salomón puso peso sobre el pueblo de trabajo y de impuestos. Ahora, este hijo, Roboam, quiere poner un peso aún mayor sobre el pueblo. Y manda a Adoram, que estaba sobre los tributos, ¿y qué hicieron? Lo mataron. O sea, lo que quiero decirles es que muchas veces el pueblo de Dios empieza a hacer cosas que Dios no ha pedido. Empieza a querer hacer más de lo que es necesario y empieza a oprimir el pueblo para querer suplir aquello que Dios no ha pedido. Y vemos incluso lugares donde tienen lugares hermosísimos que usted entra y wow. Y están oprimiendo al pueblo, sacándole lo que tienen porque tienen una deuda que pagar. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí. Ya el pueblo estaba cansado, ya el pueblo no quería más. Y por eso terminan matando a Adoram, porque ya no querían más la opresión que venía desde Salomón. El verso 19 de así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. O sea, ahí se separó. Quedaron las 10 tribus que se fueron con Jeroboam, entonces, y quedaron Judá y Benjamín, gobernados por Roboam en el sur. En el verso 25 vamos a empezar a ver entonces cómo Jeroboam empieza a apartar al pueblo de lo que Dios había querido desde el principio, que siguiera adorando al Dios tal y como él lo había establecido. En el verso 25 dice: entonces edificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ya empezó a maquinar, ya ahí estamos mal, porque el hombre cuando empieza a analizar cosas que ya Dios había dicho, lo que tenía que hacer, él no tenía que pensar absolutamente nada, solamente tenía que obedecer. Dice, pensó en su corazón, ahora se volverán al reino, a la casa de David. ¿Por qué? Porque los de las 10 tribus tenían que ir a adorar al templo año a año, pero él no le parecía eso, porque dice, entonces se van a volver a Jeroboam su rey y van a volver allá y a mí me va a dejar botado. O sea, no me parece esto como que no me funciona a mí. Seguramente decía en el verso 27, y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Qué cosas, ¿no? Diría uno por ahí en la televisión, ¿verdad? Dios le había dado ya los parámetros que él tenía que cumplir y él iba a ser respaldado por Dios, pero él empezó a maquinar que no, seguramente no era suficiente lo que Dios le había dicho, sino que este pueblo seguramente lo iba a dejar botado, iba a terminar muerto. El verso 28 dice, y habiendo tenido consejo, por supuesto no consejo bueno, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bástate, habéis subido a Jerusalén, o sea, ya no vayan más allá, he aquí tus dioses,
O sea, aquí está el becerro, aquí están tus dioses. Oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Increíble. Lo mismo que pasó allá con ¿cómo es que se llama? El hermano con Aarón. Cuando hizo, es la misma historia, es la misma. O sea, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Ya habían pasado una vez por esto y ahora otra vez volvieron a caer en la misma historia. Bueno, esta historia termina en que ellos se desviaron totalmente del Dios que los había sacado de Egipto. Y Dios les advierte a través de Isaías y a través de Jeremías lo que les iba a pasar si no se volvían de todo corazón y no obedecieron. Desviaron sus corazones y empezaron a idolatrar a dioses extraños. Y en el año alrededor del 722 antes de Cristo, aproximadamente, el rey de Asiria se lleva cautiva la casa de Israel, porque así se le conoce al reino del norte o a estas 10 tribus, la casa de Israel, porque la otra, las 2 tribus del sur, se le conoce como la casa de Judá. También se conoce como Judá. Se conoce en la escritura también, si hablamos algunos textos de Isaías, por ejemplo, se le conoce como los cercanos. Hay otros nombres también, creo, a la casa de Israel se le conoce como Israel también, nada más, solo Israel. Vamos a ir a Deuteronomio 28, 64, para que veamos una profecía que involucra tanto a este grupo que fue llevado al norte y cautivo por el rey de Asiria y esparcido, porque así dice la profecía. Vamos a leerlo. Deuteronomio 28, 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra, o sea, que los van a adorar. Verso 65. Y ni aún entre estas naciones descansará, ni tu planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Entonces podríamos pensar, ¿a quién está hablando? Bueno, si estamos en Deuteronomio, entendemos que aquí todavía estaban las 12 tribus juntas, entonces no le está hablando solamente a Judá. Si entendemos que Judá pasó también por esto cuando fue cautivo y llevado a Babilonia, también en el año 70 fueron esparcidos, e incluso hasta nuestros días todavía hay pueblo judío por toda la tierra. Pero no le está hablando solamente a Judá, ahí estaban las 12 tribus, ¿o no? Ahí estaba todo el pueblo, los que iban a entrar a la tierra prometida. Esto es antes de cruzar el río, antes de llegar y conquistar la tierra prometida. Esta advertencia fue para todo Israel, no solamente para la casa del sur o para la casa de Judá. Judá entonces también fue llevada cautiva aproximadamente en el 586 antes de Cristo. O sea, las dos casas se equivocaron, las 2 casas pecaron contra Dios y las 2 fueron castigadas. Pero hay una diferencia. Judá regresó. La casa de Israel no regresó nunca. Si Judá no hubiera regresado, ni siquiera nosotros tendríamos nada de esto. No conoceríamos absolutamente nada de Dios. ¿Cómo podríamos conocer no hablando
como si Dios no fuera soberano y podría venir a la vida de cada uno de nosotros. Pero hablando de la Escritura, hablando del conocimiento de lo que Dios dejó, es porque la casa de Judá regresó. Y de ahí viene nuestro Señor, porque había un propósito. ¿Y qué pasó con la casa de Israel, la casa del norte? En el verso 30 del mismo Deuteronomio 28 leamos, para que vean estas palabras tan hermosas que nos hacen conexiones. Y de aquí vamos a empezar a ver conexiones que mucho pueblo de hoy no entiende o no ha profundizado. Esto que estamos aprendiendo, yo lo he aprendido, bueno, por supuesto del pastor José, he investigado un poquito más con otras personas, pero esto se enseña muy poco, mis hermanos, se enseña muy, muy poco. El verso 30 dice, sucederá que cuando hubieras venido sobre ti todas estas cosas, o sea, cuando hayas sido esparcido por toda la tierra, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, arrepentimiento, en medio de todas las naciones de donde te hubieres arrojado Jehová tu Dios. Dios fue el que arrojó a este pueblo entre todas las naciones. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que te mandó hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. El verso 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y te volverá a recoger de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿A quién está hablando? Principalmente le está hablando a la casa de Israel, la que fue esparcida. Porque esa es la que no ha regresado. Verso 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te harán bien y te multiplicará más que a tus padres. Entonces podríamos decir, no, pero entonces no está hablando, como no han regresado, eso no, porque no han regresado a la tierra. Pero si no entendemos de qué está hablando la tierra, cuál tierra es. Porque cuando Abraham se le promete que él va a ser llevado a la tierra prometida, él no está entendiendo solamente que es una tierra terrenal, porque él entiende que él es peregrino y extranjero sobre esta tierra, y que hay una tierra más allá. Cuando lo vemos en Apocalipsis, cuando dice que ve descender del cielo la nueva Jerusalén, descender del cielo. Entonces, la tierra es solamente una figura, mis hermanos. Jerusalén y toda esa tierra es una figura de lo que hay más allá, de la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Mis hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuándo inició esto? ¿Cuándo vino la verdadera circuncisión? No la que se hacía en el cuerpo, que era cortar el prepucio del hombre. Porque dice Pablo que eso, nada es. O sea, ser circunciso, ser incircunciso, eso nada es. ¿A qué se refería la verdadera circuncisión? Era esto, la circuncisión del corazón. ¿Dónde inició eso? Después de que nuestro Señor vino, fue crucificado, muerto y resucitado, y envió su Espíritu para cambiar nuestra naturaleza caída y nos dio un corazón nuevo para que le amemos.
Es ahí donde se cumple. Ahí inició esto. Esto, mis hermanos, a mí, en lo personal, una de las cosas que el pastor siempre me ha dicho, hable de lo que Dios ha ministrado en su corazón. Y nosotros estamos aquí, y mucha de la iglesia, y no estoy diciendo que ustedes, pero mucha iglesia está sentado en una banca y no sabe por qué está sentado en una banca. No sabe por qué Dios lo trajo donde lo trajo. Y una de las cosas que Dios me ha mostrado es que nosotros no somos un plan B para Dios. Nosotros fuimos escogidos desde antes porque había un propósito con un pueblo que ha sido escogido de entre todo pueblo, lengua y nación. Porque Dios permitió algo que tal vez para nosotros o para ellos a su entonces fue feo. Rompió la unidad de un reino en manos de Salomón, pero había un propósito hermosísimo en lo que Dios estaba permitiendo. Un propósito más grande de lo que nosotros podríamos imaginar. Entonces, una pregunta. ¿Creemos entonces que esta profecía realmente fue solo para los judíos? No, ¿verdad? Y lo vamos a ver, lo vamos a reafirmar más adelante. ¿Será que Dios se olvidó de las 10 tribus que fueron esparcidas? ¿Será que Dios desechó esas tribus y entonces ahora viene el cristianismo? Y entonces aquellas 10 tribus, no se van a aparecer por arte de magia o qué fue lo que pasó. ¿Será que Dios está tratando con aquel pueblo que había sido llevado a todas las naciones? ¿Quién de los que están aquí aman al Señor? Amén, ¿verdad? Entonces esta profecía está hablando a nosotros, porque dice que circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendencias para que ames a Jehová. Entonces, si lo amamos, aquí se está cumpliendo esta palabra que fue dada ya desde el principio. Oseas 8, verso 8. Y aquí empieza lo más hermoso, porque aquí empiezan las conexiones, a hablarnos realmente de lo que está sucediendo, de lo que empezó a suceder allá, y ahora vemos estos dos pueblos, y vamos a ver qué nos dice Oseas 8:8. Devorado será Israel. Hablando de Israel como quién, como la casa del norte, la casa de Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, o sea, será esparcida. Porque ellos subieron a Asiria, ahí entendemos, ahora sí entendemos que está hablando de la casa de Judá, de la casa de Israel, porque Judá no fue llevado a Asiria, fue llevado a Babilonia. Como asno montés para sí solo, Efraín con salario adquirió amantes. O sea, se fue a conseguir a otros dioses, a idolatrar a otros dioses que no era el Dios que habían conocido, que los había sacado de Egipto. Oseas 1:9. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-amí. ¿Quién es Lo-amí? Lo-amí es un hijo que tuvo Oseas con aquella mujer fornicaria que Dios le había dicho: ve y busca una mujer fornicaria y cásate con ella y ten hijos. Bueno, Lo-amí es un hijo que tuvo, que hace referencia a algo. ¿Qué significa Lo-amí? Dice así: porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo que le está diciendo es al pueblo de la casa de Israel, le dice: ustedes ya no son mi pueblo. O sea, los despidió. ¿Por qué? Porque fornicaron, porque se apartaron de su Dios. Entonces ya ustedes ya no van a ser más mi pueblo. Eso fue lo que dijo Dios. Verso 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar,
que no se puede ni medir ni contar. Se oye muy parecido como lo que le dijo Dios a Abraham, ¿verdad? Cuando dijo que tu descendencia será como las estrellas que no se podrán ni contar, como la arena del mar. Muy parecido, ¿verdad? ¿Será casualidad? Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, o sea, allá donde se les dijo esto, que no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos de Dios viviente. ¿Cuándo se les será dicho eso? Ahora lo vamos a ver. Donde se le dijo que no va a ser mi pueblo, se les será dicho. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se les será dicho? Porque tenemos que ver a ver dónde es que se les fue dicho, ahora sí son mi pueblo. Verso 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Ahí está la separación, los hijos de Judá y de Israel. Y nombrarán un solo jefe, un solo rey. Y subirá de la tierra porque el día de Jezreel será grande. O sea, las dos casas volverán a tener un solo rey. Ya no uno acá y otro acá, ahora será un solo rey. Vamos a Romanos capítulo 9, verso 23. Y veamos la hermosura, que no sé cuántos de acá conocerán esto, pero a mí, cuando yo aprendí esto, a mí me literalmente se me paró la peluca. No tengo, pero en serio, o sea, es que es impresionante la sabiduría de Dios y cómo Dios, como le digo, no veamos como vemos normalmente, veamos como ve Dios. Dios ve todo perfecto y todo terminado, pero a veces nosotros nos hacemos un mundo por lo que Dios está haciendo. Cuando nosotros entendemos que Dios es perfecto y que Dios va a hacer maravillas de lo que a nosotros nos parece feo, aún en nuestra propia vida, porque aquí donde vemos lo glorioso de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9, verso 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. O sea, lo mismo que dice anteriormente, que dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Verso 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes son estos gentiles? ¿A quién está haciendo referencia? A nosotros, sí. A todos nosotros. ¿Dónde se habló de los... ¿Se acuerda lo que hablamos al principio? Que nosotros tenemos que ir a ver en el Antiguo Testamento como nuestro diccionario. ¿Dónde se habló de palabras que hablaba de unos gentiles? En Génesis 48, donde se le dijo, Israel le dice a José que de Efraín iba a venir la plenitud de los gentiles, los Melao-Juín. Verso 25. Y como está escrito en Oseas. Ahora nos manda al texto que leímos al principio. Entonces Romanos no está hablando él por sí mismo. O sea, Pablo, perdón. Pablo no está hablando de los romanos, de lo que él cree, no. Él está tomando lo que ya está escrito. Ahora está revelando aquello que dijo, gran misterio es este. ¿Misterio por qué? Porque Dios le había dado carta de repudio a la casa de Israel. Él no se podía volver a casar con ese pueblo. Él había adulterado con otros. Y Dios no podía volverse a juntar con ese pueblo. Entonces, ¿cómo era que iba a volver a traer ese pueblo? ¿Cómo era que Dios iba a hacer que aquel pueblo que le había dicho que no era su pueblo, ahora lo va a hacer pueblo suyo otra vez? Ese es el misterio que Pablo habla.
como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Eso lo dice Oseas 9. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Entonces, ¿de quiénes está hablando? ¿Quién está haciendo referencia de que Él mostró las riquezas de su gloria? Las mostró, dice, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Para estas personas es que Pablo está haciendo referencia que en Oseas fue hablado, que fue dicho eso. ¿Y quiénes eran esos que estaban allá en Oseas? Está hablando de la casa de Israel, está hablando de Efraín. Mis hermanos, nosotros somos Israel. Dios escogió un pueblo desde el principio. Solo un pueblo. Ahora, no estoy diciendo, y no quiero que si alguien me escucha por internet o así, vaya a creer que es que nosotros, que solamente el que nace de la etnia de Israel va a ser salvo, porque no es así. Pablo le habla a los romanos y les dice que no todo el que es hijo de Abraham es israelita, y no todos los israelitas son hijos de Abraham. Entonces no se trata de etnia, mis hermanos, pero lo que tenemos que entender es que Dios escogió un solo pueblo. No hay muchos pueblos, un solo pueblo. De muchos pueblos y de muchas lenguas y de muchas naciones hizo un solo pueblo. Y ahí estamos nosotros. Y ahí están los judíos. Que Dios tendrá su trato con ellos en su momento. Pero Dios nos ha unido en Cristo Jesús. Efesios 2, capítulo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Por qué estabais sin Cristo? Bueno, primeramente, hablando de Cristo, en su muerte y en su resurrección, cuando no le conocíamos, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no éramos parte de los pactos que Dios había hecho con Israel, porque son los mismos, los pactos que hizo con Israel son los que nos corresponden a nosotros, porque Él nos escogió para eso. No es otro pacto para los gentiles, no, es el mismo pacto que hizo con Israel, es el que está funcionando para nosotros. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, o sea, no había nada que hacer. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, los que estaban fuera de pacto, los que no eran parte de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque se les había dicho, ustedes ya no son mi pueblo. Habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, verso 14, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles ambos pueblos? Los mismos que empezamos desde el principio, los que fueron separados. Fueron separados y los judíos empezaron a creerse que ellos eran los únicos. Entonces ya que ellos no los querían, entonces ya, por eso aquella mujer samaritana cuando se le acerca a Jesús le dice a Jesús, tú siendo judío me pides agua. Porque ellos entendían que ellos eran despreciados, que ellos ya no eran parte del pacto, que ellos ya no merecían. Sin embargo, Jesús vino a unir lo que el hombre había pensado que ya había sido desechado, que ya no tenía parte. Híjole, ya faltan 5 minutos. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que los separaba. Intermedia de separación. O sea, Dios vino a romper esa separación que había. Vino a traer paz donde había enemistad. Por causa del hombre, por supuesto. Pero Dios lo había permitido por un propósito mayor. Un propósito que hoy estamos empezando a entender. Isaías 57 dice,
he visto tus caminos, pero hablando de Israel, de los dos pueblos, pero le sanará y le pastoreará, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al que está cerca, dijo Jehová, y lo sanaré. Paz al que está lejos y al que está cerca. ¿A quién se está refiriendo? A esos dos pueblos, donde había enemistad, donde unos creían que ya no formaban parte, que Dios los había desechado. Él vino a traer paz, Él vino a reconciliar la enemistad que hubo por más de 700 años. Ahora, me podrían decir, René, pero ¿dónde están los esparcidos en el Nuevo Testamento? ¿Dónde están las tribus? ¿Cómo podemos verlo? Bueno, vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. Ahí Pedro le está hablando a aquellos, los que habían sido esparcidos, los que no habían obedecido y habían sido llevados cautivos por los asirios, los que ya habían sido desechados. Ahora Pedro viene y les escribe que están en todos estos lugares, a los expatriados de la dispersión, dice Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y oiga estas palabras: a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Pueden ver la claridad con que está esto? Juan 11:51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, hablando de, no me acuerdo si era Anás o Caifás, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Mateo 15:22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Creo que no tengo que explicar mucho este texto. Como decía antes, esto no tiene que ver con etnia, no tiene que ver con sangre. Tiene que ver con aquella promesa que se le dio a Abraham, que le dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y de ahí Dios nos ha tomado de entre todas las naciones para formar un solo pueblo, una sola nación. Éxodo capítulo 12, verso 48. Mas si algún extranjero morara contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ninguno incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros.
¿Cuál es el único requisito para pertenecer al reino de Dios? Ser circuncidado. Pero no circuncidado físicamente, circuncidado de corazón. Entonces cualquiera, mis hermanos, cualquiera que venga arrepentido y con fe delante del Señor es nuestro hermano. Y no debemos hacer acepción de personas así como Dios no lo hace. Cuando ayer oíamos, en la enseñanza que el pastor dio, hablaba, creo que fue ayer, ¿verdad? Del telón que bajaba, que la visión que tuvo Pedro, y le mostró un montón de animales que eran inmundos para comer, y dice, mata y come. Y Pedro dijo, parafraseando, no voy a comer de algo inmundo. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que he purificado, he santificado. Pero no estaba hablando de comida, estaba hablando de lo que Dios había hecho, de lo que Dios había iniciado en el pueblo que había sido despreciado, en el pueblo que por los judíos habían sido desechados, y Dios los volvió a traer. Nosotros no sabemos, mis hermanos, quién Dios va a salvar o quién no va a salvar. No es nuestro trabajo apartar, separar lo que Dios no ha separado, ni tampoco desechar lo que Dios separa, porque eso es con un propósito que solo Él puede entender, no es juicio de nosotros. Así que no veamos a nuestros hermanos cuando están equivocados, no veamos como lo hacían los judíos en aquel entonces, que dijeron, no, aquellos ya no son parte de nosotros. Nos sigue uniendo a alguien, nuestro Señor Jesucristo. Nos sigue uniendo porque el amor de Él ha sido derramado en nosotros. Y no podemos pensar que como nosotros vemos es la forma correcta, porque el ser humano siempre se va a equivocar. Dios no se equivoca. Juan 10 para terminar. Me faltó un poquito, pero creo que ya no me alcanza el tiempo. Yo soy el buen pastor, el verso 14, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios es el único que merece toda nuestra adoración. Dios es el único que tiene el poder para hacer lo que Él hizo. Dios ha unido a un pueblo y nos pide que nosotros no lo separemos. Así como un matrimonio es una vez y para siempre, Dios nos ha unido a través de su sangre y somos un solo pueblo. Entonces, mis hermanos, puede ser que nosotros no caminemos juntamente con una actitud de un hermano, pero el amor siempre tiene que mediar, porque Él nos amó primero, porque Él entregó su vida por nosotros, porque Él merece ser honrado, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Ahora podemos entender, por lo menos un poquito más, del llamado que hemos tenido. No estamos aquí por casualidad. Aquellos que habían sido
desechados, incluso hasta nuestros días, el pueblo judío. No existe otro más que ellos para con Dios, pero Dios no ve como ven los hombres. Dios ha decidido que usted y yo estemos aquí y le estemos adorando, y eso es suficiente para que le adoremos el resto de nuestra vida aquí y el resto de la eternidad con Él. Amén. Señor, te damos las gracias, Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, misericordioso, Señor, porque nos sigues enseñando, Señor, que tú desde el principio, Señor, lo que quieres de nosotros, Señor, es que vivamos como eres tú, Señor, en unidad. Podemos ver, Señor, en el capítulo 17 de Juan, Señor, en tu oración, como tú le pedías al Padre, Señor, que fuéramos uno, Señor. Y esto no significa, Dios, que tengamos que hacer las mismas acciones de algún hermano que se está equivocando, Señor, pero sí lo debemos amar, Señor, igual, porque así es como tú dijiste, Señor, que si no amamos a nuestros hermanos no hemos pasado de las tinieblas a la luz. Enséñanos, Señor, a amar así como tú nos has amado, Señor, con un amor que es incomparable, Señor, con un amor que no tiene explicación, Señor, porque es incomprensible, Señor, tu grandeza, Señor, tu favor, tu perdón, tu misericordia, Señor. Solo danos, Señor, la capacidad de reaccionar, Señor, y de comportarnos, Señor, con nuestros hermanos, Señor, un poquito, Señor, como tú. Porque, como leía en un comentario, Señor, de un pastor que decía que cuando nosotros estamos en aflicción y sale algo malo en nosotros, eso que sale es lo que tenemos dentro, Señor, pero cuando tú fuiste, Señor, puesto en aflicción en la cruz, Señor, lo que salió de tu boca fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, ayúdanos a tener ese corazón, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, anhelando hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.